Hola, buenos días a todos, todas, todes quienes nos acompañan en esta aula virtual, en la segunda sesión del seminario permanente Entornos, objetos y flujos en las ciudades. Les voy a recordar unas reglas del aula para que podamos compartir este espacio de aprendizaje de forma segura y respetuosa. El día de hoy nos acompaña el doctor Parsifal Islas. Él va a dar una ponencia sobre el patrimonio científico de la Ciudad de México. Y después de su ponencia puede haber una ronda de preguntas, comentarios e intervenciones sobre la presentación que se va a hacer por medio del chat que ustedes tienen en Zoom o bien solicitando la palabra, levantando la mano con el emoticón. Yo voy a ser la moderadora de esta sesión y lo único que les pido es que se comporten con respeto para todas las personas que estamos aquí y que sigan mis indicaciones. Quien no haga eso o quien impida que se desarrolle la sesión de forma adecuada puede ser retirada o retirado o retirada del aula. Entonces, una vez dado este anuncio legal, les agradezco mucho que entren a esta segunda sesión del seminario permanente en la que el doctor Parsifal Islas va a hablar del patrimonio científico de la Ciudad de México. Les voy a presentar al doctor Parsifal. Él es profesor y coordinador general de la Cátedra UNESCO de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia, que ofrece visión crítica de la diplomacia de la ciencia desde Latinoamérica. Es biólogo con mención honorífica por la Facultad de Ciencias, maestro en ciencias por la King Abdullah University of Science and Technology del Reino de Arabia Saudita y doctor en ciencias por la Facultad de Medicina. En biología, su principal aportación ha sido el descubrimiento del núcleo de los procariontes, un cambio de paradigma. En los campos de la diplomacia de la ciencia, fundó el capítulo Arabia Saudita de la Red Global MX de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue asesor de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México y fue director general de cooperación del Estado de Hidalgo para la Exposición Internacional de Dubái. Ha impartido más de 50 charlas públicas, escrito artículos en diarios nacionales y recientemente dirigió 4 documentales sobre el patrimonio científico de México. Por su trayectoria, fue galardonado por el Premio Nacional de la Juventud, la Medalla Sinalomitz y el Premio Estatal de las Ciencias de Sajonia, Alemania. Me da mucho gusto tener en esta ocasión al doctor Parsifal. Muchas gracias por aceptar dar esta sesión y pues sin más, te doy la palabra. Bienvenido. Es muchísimo gusto. Muchas gracias, Mariana. También, quiero agradecer, antes de comenzar, la invitación del doctor José Gasca, director del Programa Universidad de Estudios sobre la Ciudad, para que, desde la Cátedra UNESCO podamos llevar a cabo esta sesión, que espero sea, del interés de todos ustedes. Entonces, sin más preámbulo, pues voy a compartir la pantalla y comenzaríamos. Bueno, pues muchas gracias. Voy a tener el gusto de hablarles acerca de este concepto que puede parecer novedoso, sobre el patrimonio científico y en particular su aplicación y estudio en el contexto de la Ciudad de México. Es un trabajo que hemos venido realizando con el equipo de investigadores que conforman esta cátedra UNESCO que tenemos en la UNAM y bueno, voy a comenzar. Pues miren, partimos de plantear un problema. En 1987, el médico y científico Rui Pérez Tamayo, persona muy reconocida también en el ámbito de la cultura, ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua planteando en su lección inaugural una pregunta que me parece crítica y fundamental en, en términos de la cultura. Él se preguntó, ¿por qué la ciencia no es una dimensión reconocida en la cultura de México? Es decir, ¿por qué al pensar en cultura mexicana nos olvidamos u obviamos la dimensión científica y tecnológica, ¿no? Bueno, según Pérez Tamayo, las referencias habituales sobre la cultura nacional segregan a la ciencia, a pesar de su profundo y rico legado histórico que tiene en nuestro país, y es lo que vamos a ver a lo largo de esta conferencia.
Por ejemplo, obras icónicas como México en la cultura solamente mencionan la palabra ciencia en 4 ocasiones. O, por ejemplo, si pensáramos en alguna ocasión donde se haya querido dar una visión enciclopédica de los objetos que conforman a la cultura mexicana, tal vez podríamos pensar en aquella exposición paradigmática de los años 90 que se llamó México Esplendor de 30 siglos, ¿no? Es una de estas exposiciones paradigmáticas que primero se exhibió en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y luego fue la exposición con la cual se inauguró San Ildefonso aquí en la Ciudad de México. Y sin embargo, ninguno de los objetos presentes en esta exposición de esplendor de 30 siglos de la cultura mexicana alude o destaca de alguna manera a la ciencia, ni tampoco la referencia de trascendencia histórica de artefactos, ya sea científicos o tecnológicos. Es como si la ciencia estuviera borrada, ¿no? De la cultura en México, ¿no? Y sin embargo, habría una notable excepción, ¿no? Fíjense ustedes, Jaime Torres Bodet, que pues es de estos grandes arquitectos institucionales de la educación y de la cultura en México, no en sus libros, pero sí en sus discursos frente a la UNESCO, recordemos que fue uno de los fundadores de la UNESCO, enfatizó que el valor de la ciencia para el futuro y exhortó a buscar referentes históricos y culturales de un legado científico propio, no solamente para México, sino para todos los países que en aquel entonces se consideraban países subdesarrollados, ¿no? Bueno, y es precisamente esta visión y este problema el que nos hemos dedicado a atender y es una de las motivaciones que dan origen a la cátedra, pues que me honra en presentar y que lleva también por nombre, pues Cátedra de Patrimonio de la Ciencia, ¿no? Pero bueno, volvemos al problema. La ciencia, pues sí, está escasamente representada en los estudios académicos sobre la cultura en nuestro país, ¿no? Y de ahí también su ausencia en nuestro concepto popular de lo que es la cultura nacional, ¿no? Eh, y habría que preguntarnos, ¿no? Bueno, si esto es así, no significa que la ciencia no exista realmente en la cultura, sino simplemente que no la reconocemos, pero ¿por qué deberíamos tratar de integrarla? ¿No? ¿Qué implicaría no integrar a la ciencia en la cultura? Y más aún, la pregunta a nivel precisamente de la sociedad y de la cultura sería, ¿cómo afecta esta ausencia de la ciencia a la efectividad de nuestros valores culturales y sociales frente al cambio científico, tecnológico y sobre todo frente a este constructo que es el futuro, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, aquí les pongo un collage de Lola Álvarez Bravo, donde ya ella imaginaba un poco la interacción entre inteligencia artificial, máquinas y sociedad. Y ahora que tenemos fenómenos tan revolucionarios como la inteligencia artificial ya como un hecho, o por ejemplo, cosas tan preocupantes como el rearme nuclear, pues claro, es imperativo que exista un diálogo entre la ciencia, su uso, su ética y la cultura, sobre todo desde una perspectiva humanista. Y sin embargo, aún no vemos a la ciencia integrada, para el caso de México, en nuestra cultura, ni en nuestro propio discurso o discursos diversos de lo que sería el humanismo, ¿no? Entonces, la respuesta que da Pérez Tamayo en su ensayo, imagínense, ya hace más de 30 años, pues es muy contundente, es que una ciencia sin pasado carece de futuro en una sociedad que ha olvidado ese pasado, ¿no? Y esa sociedad, por supuesto, enfrenta un porvenir con desventaja, porque desconoce una parte esencial de su propia memoria e identidad que en estos momentos sería fundamental para poder entender todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Aquí se los pongo y también les pongo como ejemplo, bueno, pues, por ejemplo, este paisaje lo conocemos todos, ¿no? Pero es el Valle del Anáhuac, pero tal vez habíamos puesto poca atención en esta línea que se ve sobre el lago de Texcoco. Bueno, ese es, por ejemplo, uno de los grandes hitos de la ingeniería y de la tecnología
prehispánica, un patrimonio científico, podríamos decir, es nada más y nada menos que la famosa albarrada de Nezahualcóyotl, que separaba las aguas dulces de las aguas salobres en el lago de Texcoco, ¿no? Entonces, a esto nos referimos con ignorar, ¿no?, esa memoria y el pasado que se puede escribir desde la ciencia, ¿no? Y bueno, claro, en este seminario creo que esta pregunta puede contribuir mucho. Por ejemplo, cómo la ausencia de cultura científica afecta también nuestra comprensión y nuestra vida diaria en las ciudades, ¿no? Donde, por supuesto, las transformaciones son productos obligados del cambio tecnológico y también con frecuencia del cambio científico, ¿no? Entonces, yo los invito a que a lo largo de esta sesión vayamos abriéndonos a identificar estas relaciones simbólicas e históricas que pueden existir entre lo científico y los objetos y sus flujos en las ciudades, ¿no? Bueno, aquí también, precisamente para esta idea de ciencia sin pasado es igual a una sociedad sin futuro, bueno, no solamente se trata de recordar lo que es positivo, ¿no? Sino también se trata de criticar lo que ha sido negativo de esta historia. Tienen aquí, por ejemplo, este objeto que está en la ciudad de Hiroshima, que es nada más y nada menos que el memorial de la bomba atómica, ¿no? La bomba atómica también un producto del desarrollo científico y tecnológico. Y, por ejemplo, para el caso de México, porque podríamos pensar que nosotros no tenemos nada que ver, pues no. Realmente también un legado en este sentido sería el Tratado de Tlatelolco, que se asocia a un lugar icónico de nuestra Ciudad de México y que es el tratado que posibilitó, con el trabajo de científicos y de diplomáticos, pues nada más y nada menos que la desnuclearización de toda la América Latina. Entonces, bueno, me parece que sí hay una razón, hay una importancia y hay una función, ¿no?, de pensar en esta relación entre ciencia y cultura, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver, ¿no?, en qué otras latitudes, en qué otros ejemplos esta integración existe y cuáles han sido los resultados que ha tenido, ¿no? Pues un ejemplo de ciencia integrada a la cultura, y esto no quiere decir que en todos los lugares tenga que ser de la misma manera, pero sí debe haber un diálogo, una interacción, pues es Francia, ¿no? Y esto ha sido estudiado mucho por un gran sociólogo que fue Bruno Latour, ¿no?, que ya en su célebre ensayo sobre Pasteur, él tiene un ensayo sobre la vida de Pasteur que se los recomiendo muchísimo, afirmó que la ciencia en Francia es en sí mismo un monumento, que tiene sus propios símbolos, sus épicas, sus huellas urbanas, y todo ello construido a partir de una memoria científica del pueblo francés. Entonces, Pasteur, retratado por uno de los más importantes pintores del momento y justamente retratado en su laboratorio en Villeneuve, es ya un símbolo cultural tan poderoso como, por ejemplo, la Torre Eiffel, que yo no sé si habían notado los nombres que tiene dorados la Torre Eiffel en su segundo piso y que son los nombres de los científicos franceses más destacados, ¿no? Y que, por supuesto, desde ese meandro del Sena, donde se ubica la Torre Eiffel, miran estos nombres de estos científicos con la misma importancia a los nombres de los generales franceses que se pueden también ver en el Arco del Triunfo. Pero, por supuesto, hay que pensar todo esto en un sentido simbólico. Incluso la Torre Eiffel es mucho más alta que el Arco del Triunfo e interpela diariamente como objeto urbano a muchas más personas, ¿no? E incluso si la viéramos en su narrativa original, ¿no? ¿Cuál sería la narrativa original de la Torre Eiffel? Bueno, pues entonces el contexto urbano de la Exposición Internacional de 1888, notaríamos más claramente esta narrativa de ciencia y cultura, o de ciencia y progreso, por supuesto, estábamos en ese momento en el positivismo, ¿no? Y es que el arco triunfal que daba la entrada a la Exposición Internacional de 1888 era este que están viendo ustedes en pantalla, y era nada más y nada menos que una obra inspirada en la microanatomía de los radiolarios, ¿no?, que fueron
estos organismos que se encontraron en el fondo del mar gracias a las expediciones científicas de circunnavegación que comenzaron en el siglo XIX y que fascinaron a científicos como Ernst Haeckel, uno de los pioneros de la biología evolutiva, pero no solamente en el aspecto científico, sino que Haeckel, por ejemplo, tomó la estética de los radiolarios, escribió un libro que se llamó Las formas del arte en la naturaleza, y de ahí René Binet, que fue el que diseñó este arco triunfal, se inspiró para hacer de un objeto que originalmente era científico, un símbolo de lo urbano, pero por supuesto, en comunión con esta idea de ciencia y cultura para el progreso en ese determinado contexto histórico, ¿no? Entonces, claro, la ciencia se convierte en un símbolo cultural y en un símbolo que se vive, ¿no? Bueno, y entonces esto nos lleva a la pregunta, ¿es posible entonces habitar la ciencia? Y especialmente en el contexto de ciudades como París o como México o como la ciudad que ustedes quieran, pues bastaría recorrer la ciudad con una nueva perspectiva y con una nueva conciencia de qué es lo que queremos encontrar. Y por ejemplo, atravesar, pues vamos a ver en el caso de la Ciudad de México, pues ¿por qué no? Objetos como es el Salón del Generalito en San Ildefonso, ¿no? Que lo ven aquí en la esquina superior izquierda, ¿no? Y tal vez imaginar esa cátedra que tiene el Salón del Generalito, ¿no? Como un objeto que conecta la ritualidad de la academia en México con una genealogía del saber en instituciones que han existido en muchos otros países, ¿no? Adquiere un simbolismo fuerte el objeto, la cátedra como tal, ¿no? ¿No? Y entonces, pues podemos hacer todavía un ejercicio todavía más creativo, ¿no? Y abusando un poco, por ejemplo, del lenguaje de la escritora Elena Garro, pues tener recuerdos que no hemos vivido, pero que están facilitados por la riqueza cultural que esconde referencias profundas, en este caso, a la ciencia dentro de la cultura, ¿no? Y estas referencias en realidad sí existen, ¿no? Por ejemplo, claro, cuando Rui Pérez Tamayo se preguntaba por qué la ciencia no es parte de la cultura en México y se sorprendía de que en los estudios de la cultura no hubiera referencias, por ejemplo, literarias a la ciencia. Bueno, en realidad eso es culpa de estos estudios de la cultura, pero sí las hay, ¿no? Y hay también relacionadas al territorio donde se desarrollan estos objetos literarios. Por ejemplo, les pongo uno, ¿no? En Palinuro de México, esta novela icónica de Fernando del Paso, pues encontramos una verdadera exploración de la identidad científica de la Ciudad de México a través de las referencias de la medicina y de la anatomía que van desarrollando los personajes. Y entonces hay que preguntarse sobre estos lugares donde habita la ciencia. Otro ejemplo, la pirámide donde los mayas observaron el tránsito de los astros. No es una sola pirámide, son muchas estructuras, ¿no? Pero ver las referencias en el contexto de una historia que tiene que ver con una arqueoastronomía, pues nos da una lectura y un simbolismo distinto. O por ejemplo, aquel paraninfo, que en realidad no sabemos cuál era, pero donde Sor Juana debatió sobre ciencias y artes, y estaba muy bien documentada ella, de hecho, en los últimos avances científicos, y debatió con los doctores de la Real y Pontificia Universidad de México, ¿no? O, por ejemplo, este objeto que yo les pongo aquí arriba, nada más y nada menos que el inmueble del Palacio de Minería, que asombró tanto a Humboldt, que fue de allí de donde escribió Humboldt lo de la ciudad de los palacios. En realidad no fue porque él considerara que hubiera tantos palacios magnificentes, sino porque el Palacio de Minería lo hizo escribir en su ensayo sobre político de la Nueva España que no hay, cito textual, no hay en el continente americano una ciudad con mayor desarrollo intelectual y universal que la capital de la Nueva España. Entonces son referencias culturales que no tenemos en el cotidiano, pero que me parecen sumamente interesantes. Y ustedes dirían, bueno, ¿y esta imagen de abajo, abajo a la izquierda, qué es? Pues parece como una ranchería. Bueno, pues no. O sea, también los objetos que no parecen espectaculares pueden guardar
narrativas que realmente sí lo son. Este es, por ejemplo, los laboratorios Sintex, allí en Xochimilco, todavía existe el pequeño inmueble, ¿no? Perdón, no en Xochimilco, ¿no? Está en Tacuba. Es particularmente donde el químico Miramontes sintetizó el esteroide que es el precursor de la píldora anticonceptiva. Es un descubrimiento que se hizo aquí en la Ciudad de México y que a veces olvidamos y no tenemos este sitio como un referente de algo tan importante que sucedió. Bueno, entonces, estos objetos que aluden a la historia de la ciencia, pues se convierten en objetos vivenciales. Basta, por ejemplo, también ver esta foto magnífica de la escultura del Prometeo de Arenas Betancourt, de la Facultad de Ciencias, y esta niña, ¿no? Que muestra esta cotidianidad de los objetos, monumentos científicos, podríamos decir, en constante diálogo y vivencia con las personas que habitan la ciudad. Y por eso decimos que sí existen monumentos científicos en México, ¿no? Y entonces vale la pena seguirnos preguntando, pero entonces, ¿por qué la ciencia sigue siendo tan invisible? ¿No? Simplemente porque no la conocemos, ¿no? Bueno, entonces continuamos. Hay, por supuesto, en todo esto que les estoy comentando, una dimensión biopolítica, ¿no? Y hay una idea que está allí preconcebida y que entra en conflicto con otra que también tenemos, ¿no? Y es que la ciencia en realidad no es neutral, ¿no? Aunque siempre aprendemos en la escuela que la ciencia, pues pretende ser neutral, digamos, no, son hechos de la realidad, ¿no? En realidad la dimensión social de la ciencia, pues no es neutral, ¿no? Entonces, desde el patrimonio científico, se nos hace muy patente que la ciencia no es neutral y conviene desde él también criticar esa visión de aparente neutralidad de la ciencia y abrir el diálogo a la ciencia con otras dimensiones de la propia cultura, como lo puede ser el arte, como lo puede ser también la política, como lo puede ser la historia, ¿no? Entonces, como muestra Latour, la ciencia se convierte desde esta no neutralidad en un fenómeno social que, ¿por qué no? También puede ser un motor o un insumo en la construcción de la identidad de las sociedades. Pero fíjense ustedes aquí qué interesante. Esta identidad de las sociedades también se va creando a merced de los intereses históricos que se han vivido en distintos lugares. Y de ahí es que llegamos también a una lectura hegemónica cuando tratamos de hacer esta exploración del patrimonio científico. Y nos encontramos con que bajo esta lógica habría sociedades que son científicamente desarrolladas, lo tienen ustedes aquí, por ejemplo, Francia, ¿no? Versus no desarrolladas, ¿no? Como por ejemplo uno podría pensar que lo es México, ¿no? Porque precisamente por esta idea de que no hay una presencia de la ciencia en nuestra cultura, podríamos llegar a tener esa impresión, ¿eh? Y así, entonces, los países no desarrollados hemos sido diligentemente instruidos como una historia inmóvil, como si el avance científico no ocurriera en nuestros sitios, en nuestros lugares, y como si nosotros permaneciéramos, valga la metáfora, como piedras de las ruinas antiguas que tanto abundan en nuestras latitudes, dignas sí de contemplación, pero ajenas a la reflexión y a la innovación, ¿no? Y entonces, dice aquí, pues por supuesto, solo ignorando nuestra propia historia científica se justifica que otros vengan a descubrirnos, ¿no? Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si descubriéramos o hiciéramos el esfuerzo de recordar nuestro pasado científico? No solo desde la historia formal, y esto es muy importante, sino desde la experiencia de la memoria y del territorio, ¿no? Entonces, haríamos un ejercicio más o menos como comparando un poco lo que hace Italo Calvino en su novela Las ciudades invisibles, donde Marco Polo le va describiendo al gran Kublai Khan, no a través de mapas,
sino a través de relatos, la personalidad de las ciudades, es decir, la relación de la gente con la historia y su territorio. Si nosotros hacemos este ejercicio de relación entre ciencia e identidad para el caso, por ejemplo, de nuestras propias ciudades mexicanas, ¿no? Podría ser algo así como adentrarnos en una exploración del laberinto de la soledad de lo que es el ingenio mexicano, ¿no? De lo que ha sido la historia de la ciencia en nuestro país, ¿no? Y tendría mucho sentido, ¿saben por qué? Porque siguiendo esta línea, por supuesto, de referencias que son importantes para la cultura en México, como el laberinto de la soledad, podríamos utilizar las mismas armas que dan lectura a otras dimensiones de la cultura, pero en este caso para el patrimonio científico. Fíjense ustedes, decía Octavio Paz, ¿no? Y lo decía en referencia a su manera de pensar respecto a la arquitectura, que toda civilización deja ruinas y su lectura se puede desprender de dos cosas, del lenguaje y de la arquitectura, ¿no? Y aunque habría que decir que Octavio Paz da poco crédito a la ciencia a lo largo de su obra, basta leer la colección del Peregrino en su patria, y aunque reconoce la rica corriente, el rico legado humanista en la identidad mexicana, especialmente en la literatura, ¿no? Pues no le hace caso a la ciencia, ¿no? Pero podríamos encontrar, por ejemplo, en otras obras que complementan esto, como este ensayo magnífico que es El Círculo Roto de Elías Trabulce, que las figuras que ya ensalzó Octavio Paz también tienen una dimensión científica muy interesante, ¿no? Por ejemplo, la dimensión científica de personajes icónicos de nuestra identidad cultural, como lo son Sor Juana Inés de la Cruz o Don Carlos de Sigüenza y Góngora, que por si no lo sabían, fueron precursores, Sor Juana, en estudios sobre la astronomía y sobre la matemática en México, ¿no? Y tenía correspondencia con muchísimos otros intelectuales de su época. Y bueno, Sigüenza y Góngora fue probablemente la primera persona en el continente americano en utilizar un microscopio y hacer investigaciones con un microscopio, ¿no? Entonces, imagínense. Entonces, estas facetas científicas poco conocidas, pero profundamente prolíficas, se pueden leer en la experiencia del patrimonio científico en la ciudad, ¿no? Hay que encontrar los lugares, hay que encontrar los objetos, hay que encontrar los archivos y hay que darles esta trascendencia simbólica, ¿no? Entonces, bueno, esto que les cuento no quiere decir que no exista la historia de la ciencia en México. Sí existe y hay muy buenos esfuerzos por, por escribir esta historia. De hecho, Elías Trabulce tiene una de las más grandes obras sobre la historia de la ciencia en México, enciclopédica, ¿no? Pero lo que hay que reconocer es que comenzó a escribirse tarde la historia de la ciencia en México, muy por detrás de la historia civil, militar, la historia social, ¿no? Pero ya desenterrada, ¿sí? Va a revelar una enorme riqueza, ¿no? Y esto nos va a permitir estos diálogos de los cuales les estoy hablando, ¿no? Entonces, vamos a entrar ya con la perspectiva de que sí existe un legado científico-cultural en nuestro país, ¿no? A tratar a estos objetos que son testigos de este legado como objetos, por supuesto, del patrimonio científico. Ya se convierten en objetos patrimoniales, ¿no? Por supuesto, es un patrimonio cultural, pero también adquiere una relevancia desde esta lectura de ciencia y cultura, ¿no? Entonces, por ejemplo, un laboratorio se va a convertir en un monumento, siempre y cuando en ese laboratorio haya ocurrido algo sumamente trascendente, ¿no? Un descubrimiento se convierte en una epopeya, ¿no? Un objeto científico se convierte en un símbolo. Y al final tenemos un sincretismo que podríamos llamarlo científico y cultural. Y fíjense, es muy interesante porque no ocurre en todos los lugares el mismo resultado. El sincretismo que se da en el caso francés es muy particular a la circunstancia y a la cultura del lugar. El sincretismo que podemos leer en el caso mexicano es muy distinto. Por ejemplo, aquí yo les pongo más o menos en línea de pensamiento una narrativa, que es el mural
Agua, origen de la vida de Diego Rivera, que se encuentra en el Cárcamo de Chapultepec, y donde podemos encontrar la representación artística del origen de la vida en el centro, ¿no? Una chispa y las primeras células, ¿no? Pero resulta de que Diego Rivera se inspiró no solamente en los escritos de Oparin, sino también en las investigaciones que uno de los fundadores de la biología en México había hecho tan solo en unas décadas antes, y era nada más y nada menos que Alfonso L. Herrera, el precursor de la teoría de la plasmogenia en nuestro país. Y aquí al lado tienen ustedes los dibujos de Alfonso Herrera sobre el origen de las células. Entonces, se dan cuenta cómo las cosas, las referencias están conectadas. La ciencia que se produce en México dialoga con el arte que trasciende desde México, ¿no? Y habría que preguntarnos, bueno, entonces valdría la pena hacer del laboratorio de Alfonso Herrera un monumento. Bueno, pues yo creo que sí, tan sería valioso como es que más personas conocieran esta referencia cultural entre el muralismo mexicano y el desarrollo, por ejemplo, de la biología como una disciplina científica en nuestro país. Entonces, ahí está ese sincretismo científico y cultural, ¿no? Bueno, entonces continuamos, ¿no? Em, Sí. Ahora, ¿cuál es la gran función social de este simbolismo, no? Bueno, pues que nos facilita no solamente contar una historia, diríamos, color de rosa o inspiradora en un sentido superficial, ¿no? Sino que, por supuesto, cuando el diálogo entre ciencia y entre arte y entre cultura y entre vivencia es muy profundo, nos lleva también a tener una conciencia mucho más crítica, ¿no? Y facilita una profunda crítica histórica y social, como sucede, por ejemplo, en este mural de Diego Rivera, ¿no? Que es un objeto que nos hemos dedicado a estudiar en el seno de la cátedra por toda la simbología científica que tiene también y que normalmente se lee solamente desde la óptica de, pues, cuáles personajes están representados allí, cuál es su trascendencia histórica y política, pero pocas veces nos damos cuenta que en realidad el pintor también plasmó allí los descubrimientos más importantes hasta su tiempo y los puso sobre la base de los desarrollos tecnológicos más importantes para el México. Ustedes aquí pueden ver tranquilamente que los grandes descubrimientos científicos, como el átomo, como las células, como las galaxias, etcétera, descansan encima de la agricultura, ¿no? Que podría ser el primer gran avance tecnológico. Entonces, es muy interesante explorar el patrimonio cultural desde esta óptica del patrimonio científico y darnos entonces una idea no solamente de México en la cultura, sino, ¿por qué no?, de México en la ciencia y la cultura. Como lo señaló Torres Bodet, por eso les pongo la frase aquí, durante la creación de la UNESCO, la ciencia es parte fundamental de la cultura, incluso y especialmente en los países subdesarrollados, porque es en su relación con la sociedad donde surge la crítica de hacia dónde se orienta la propia ciencia, hacia dónde se orienta su uso y cómo se decide acerca de el beneficio que va a dar a la humanidad, ¿no? Entonces, muy interesante, ¿no? Bueno, y es en este contexto que ya desde hace 4 años que fundamos la Cátedra UNESCO sobre Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia, iniciamos esta reflexión que les he venido compartiendo, que busca, cosas muy particulares. Primero, reflexionar. Pero también conceptualizar, identificar y finalmente difundir qué conforma al patrimonio científico en México, ¿no? Particularmente aquellos objetos que en el contexto de la Ciudad de México, donde hemos comenzado con este ejercicio, pudieran motivar una memoria viva de la ciencia en nuestro contexto cultural, ¿no? Entonces, aquí yo les pongo algunos ejemplos que podrían convertirse en estos símbolos, en estos objetos del patrimonio científico. No todos son objetos, digamos, materiales. También, como bien corresponde a los objetos de la memoria,
existen relatos, existen más bien tradiciones orales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la historia de de una de las primeras biólogas de México, la doctora Elia Bravo Liz, ¿no? Experta en las cactáceas. Entonces, esta es la imagen que está a su izquierda, ¿no? O, por ejemplo, este tipo de instrumentos, ¿no? Que ahora ya resultarían obsoletos para la labor científica de vanguardia, pero se convierten en objetos atractivos a la vista, también precisamente por su condición de ser arte objeto, ¿no? Aunque inicialmente fueron un instrumento científico, ¿no? O el laboratorio como tal, ¿no? Que también esconde una mística, ¿no? Y bueno, ya nada más antes de comenzar con los ejemplos que les quiero compartir muy específicos del patrimonio científico en el territorio de la Ciudad de México, también quiero comentarles que, pues, esta investigación es parte de un proyecto titulado Territorios del Saber, que los invito a que estén pendiente de los productos de difusión y de investigación que hemos estado sacando constantemente. Entonces, bueno, ahora les voy a comentar 4 ejemplos que hemos estudiado a profundidad y que me parece son ilustrativos para que entendamos qué tipo de objetos pueden ser del patrimonio científico en la Ciudad de México y sobre todo para que sean referenciales como un objeto de patrimonio científico en un contexto urbano. Bueno, este es uno inicial, tal vez lo identifiquen, es un edificio que se encuentra en la calle de Valderas, número 90, justamente enfrente de la Ciudadela y yuxtapuesto, más bien yuxtapuesto a la Ciudadela y enfrente de la Biblioteca de México. Y se trata nada más y nada menos de un edificio ecléctico muy bello que fuera la sede del Instituto Médico Nacional cuando se inauguró. Y bueno, no es la justificación completa de por qué es patrimonio científico el hecho tan solo de que haya sido la sede del Instituto Médico Nacional. Por cierto, el primer instituto de investigación biológica en el país, ¿no? El lugar donde se institucionalizó la ciencia en México, pero diríamos que, pues quizá una institución puede mudar de sede, ¿no? Y no por eso la primera sede adquiere un gran significado, ¿no? Pues no, aquí lo que adquiere un gran significado es la arquitectura misma del edificio que está completamente asociada a esa primera vocación que tuvo el inmueble. Y es que el arquitecto de este edificio fue el hermano de Alfonso L. Herrera, el mismo que les comenté que fue el precursor de la plasmogenia en México y cuando el Ministerio de Fomento manda a construir este edificio y nombra a Alfonso Herrera como su primer director, él le pide al hermano que haga los planos para el diseño del edificio. Por cierto, el hermano también diseñó el edificio del Museo de Geología, ¿no? Y muy expresamente, el hermano incluye algo que no existe en otro lugar del mundo. Fíjense ustedes, en las ornamentaciones del interior del edificio están, junto con lo ecléctico, que es bastante natural, pues algo todavía más ecléctico, ¿no? Que es estos relieves de células en plena división celular. Aquí pueden ver ustedes en la esquina superior derecha eh, cómo se ve los cromosomas moviéndose de polo a polo de 2 células que se están dividiendo. Es un homenaje del arquitecto a su hermano, a las investigaciones de su hermano. Pero así como están estas, todo el edificio está decorado ya sea de fósiles, de relieves de fósiles, de organismos, que tenían una relevancia en en la actualidad científica de aquella época, ¿no? Bueno, hoy es un lugar prácticamente abandonado por la memoria y abandonado, en términos de conservación está muy mal, pero tuvimos nosotros la oportunidad de entrar con el apoyo de la Secretaría de Hacienda y hacer un documental sobre la historia de este edificio, que yo los invito a que lo puedan consultar en nuestro canal de YouTube, que al final de la plática les voy a compartir. Pero bueno, este sería un objeto del patrimonio científico en su calidad de bien inmueble por la trascendencia y el diálogo que establece la ciencia con la arquitectura y con la historia de una disciplina científica en el contexto de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, aquí les va otro que atiende a otro periodo histórico muy interesante y que también es poco conocido.
Aquí a la izquierda ven ustedes un dibujo que es famosísimo de José María Velasco, con el título de Los baños de Nezahualcóyotl. Bueno, en realidad, sí, la mayoría sabemos que los baños de Nezahualcóyotl están en Texcoco y tenemos esta referencia, ¿no? Pero en realidad no son baños, ¿no? En realidad habría que ver a la zona arqueológica del Texcutzingo como un gran complejo de ingeniería hidráulica. Es nada más y nada menos que la hazaña de Nezahualcóyotl en su faceta de ingeniero y de filósofo de conectar tres cerros a través de un sistema completamente autóctono, ¿no? De la región, eh, que consistía en crear terraplenes que van conectando los cerros con un acueducto hasta arriba. ¿Y cuál era el propósito según las investigaciones de la gente que ha estudiado esto? Bueno, el propósito es que el último cerro, que es el cerro Tezcutzingo, era un lugar de esparcimiento para la nobleza acolhua, pero las aguas que llegaban por estos acueductos conectando los cerros anteriores bañaban un jardín que no sería un jardín botánico, ¿no? Pero sí es un jardín temático con todas las especies vegetales de las distintas regiones que los acolhuas controlaban política y militarmente, ¿no? Entonces, es una hazaña de ingeniería al servicio de un mensaje político muy fuerte también, y por supuesto, también tiene mucho que ver con la óptica y la perspectiva que tenían los acolhuas del paisaje, ¿no? Para ellos, el embeber esta obra de infraestructura sin alterar realmente la fisonomía del propio paisaje, era su manera de entender la estética de todo el conjunto, ¿no? Entonces, bueno, precisamente por este componente ingenieril tan importante y en diálogo con toda esta parte estética del paisaje, política, histórica, pues también podríamos considerar que la zona arqueológica del Tezcuchingo sería un buen ejemplo de patrimonio, pues tal vez en este caso tecnológico, ¿no? Porque es una tecnología hidráulica. Por cierto, es una zona que es más o menos del tamaño de Teotihuacán, ¿no? Entonces podría estar incluso al mismo nivel de importancia, ¿no? Bueno, y aquí está el sincretismo luego de dos tradiciones científicas, ya cuando se da la conquista de México, la tradición de los acueductos europeos se mezcla, por ejemplo, con las técnicas constructivas de los acueductos prehispánicos y dan como resultado la segunda generación de albarradas que se construyen para separar los lagos del Valle de México. Esto es muy interesante, es algo que tiene muy bien documentado la doctora Teresa Rojas, experta en el patrimonio hidráulico de México, y en el caso de lo de Texcuchingo, la doctora Andrea Rodríguez de la Facultad de Arquitectura, que ha estudiado a detalle estos diálogos entre la botánica y la estética de los jardines prehispánicos, ¿no? Bueno, ahí hay un ejemplo. Otro ejemplo en la Ciudad de México, muy interesante porque aquí ya no hablamos solamente de lugares donde se desarrollaron investigaciones, ¿no? O lugares donde se aplicaron conocimientos. Aquí vamos a hablar de lugares donde se creó conocimiento que fue sumamente relevante e innovador, ¿no? Este que ven aquí es el Colegio de la Santa Cruz de Santiago Tlatelolco, actualmente pues el archivo histórico de la Cancillería y que todos asociamos como un hito urbano histórico del movimiento estudiantil del 68 y bueno, es la Plaza de las Tres Culturas para no hacer el cuento más largo, ¿no? Pero lo que poco reconocemos es que fue la primera institución científica de la Ciudad de México, por supuesto, en los primeros años del virreinato, ¿no? Y que fue una institución dedicada a la instrucción en lo que se conocía en ese momento como las artes liberales, a instruir a los descendientes de la nobleza indígena en estas artes liberales. Y precisamente fue el lugar donde en muy pocos años se desarrollaron dos de los mayores productos científicos de América. La primera
fue el primer mapa de la Ciudad de México, que es el mapa de Uppsala, pero que combina dos tradiciones científicas muy interesantes, la tradición cartográfica europea y la tradición cartográfica de los tlacuilos, ¿no? Prehispánicos. Entonces, este mapa es un producto, ¿no? De ese diálogo, podríamos llamar intercientífico, en un afán de comprender el medio que estaba rodeando, el medio en donde habitaban el los habitantes de la Ciudad de México, valga la redundancia, ¿no? Y el segundo producto científico, pues, es nada más y nada menos que el Códice de la Cruz Badiano, que es el primer libro que sistematiza el conocimiento sobre la herbolaria y sobre las plantas útiles de de México y que luego se exporta a Europa. Ambos fueron productos no de, frailes o instructores europeos que vinieron aquí, sino fueron el trabajo de los alumnos del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, que ya vivían en ese hervor de sincretismo científico y cultural, podríamos decir. Entonces, valdría mucho la pena reconocer ese hito en el lugar que todavía existe actualmente en nuestra ciudad. Ese sería otro ejemplo, ¿no? Y el tercer ejemplo podría ser mucho más cercano y más contemporáneo a nosotros, es esta torrecita que se encuentra en el barrio de La Lagunilla, en una plaza llamada Plaza Torres Quintero, y es un objeto de la ciudad que a simple vista carece de una identidad. Uno va allí, le pregunta a la gente, hicimos el estudio, oiga, ¿y usted sabe de qué era esta torre? Y dice, no, pues creo que, que era como una ermita, ¿no? Creo que era tal cosa. La gente no lo sabe, ¿no? Pero en realidad la historia detrás de este reloj que muy bien la documentó nuestra colaboradora, la doctora Amaya Larrucea de la Facultad de Arquitectura, es que fue uno de los primeros relojes en la Ciudad de México que estaban sincronizados con la hora de Greenwich, ¿no? O sea, un reloj calibrado. ¿Y cuál era el propósito de este reloj calibrado? O bueno, más bien este reloj calibrado dio una situación benigna que fue que al lado de allí la Sociedad Astronómica de México puso el primer observatorio público en donde todo mundo podía hacer una fila y ver gratuitamente las estrellas explicado por astrónomos de esta sociedad. Nos habla de un momento histórico de la ciudad en donde ya existía la astronomía como una disciplina, que había sociedades astronómicas, había profesionales de esto y había lugares en la ciudad que se convirtieron en sitio de encuentro para toda la gente que estuviera interesada en esta disciplina científica, ¿no? Se llamaba Observatorio Público Francisco Díaz Covarrubias, ¿no? Entonces, bueno, así hay muchos, ¿no? Lo que tratamos de hacer en nuestra cátedra UNESCO para tratar de comprender más este patrimonio científico es, pues, no ser nosotros simplemente los que dictaminen, esto sí es patrimonio, esto no es patrimonio, ¿no? Sino más bien primero convocar a la comunidad de historiadores de la ciencia que han estudiado estos objetos como historias quizá ya un poco aisladas porque no son muy conocidas por todo el mundo, a que escribieran en un lenguaje asequible y de narración, ya no tanto de historiografía, de narración, pues la historia, la narrativa científica de estos lugares. Y entonces, hace unos 4 años creamos en colaboración con la doctora Adriana Minor del Colegio de México, la guía de patrimonio científico y tecnológico de la Ciudad de México, donde se listan alrededor de 20 sitios que, según los autores, podrían considerarse como patrimonio científico de la Ciudad de México, ya sea material o inmaterial. Por supuesto, hay unos muy evidentes, como el Palacio de Minería, como la antigua Escuela de Medicina. Hay otros poco conocidos, como esta Plaza Torres Quintero o, por ejemplo, el Acueducto de Guadalupe, ¿no? Que se encuentra en el norte de la ciudad y es probablemente el acueducto virreinal mejor conservado en toda la ciudad de México, ¿no? Bueno, y ya nada más para finalizar, les cuento otro ejercicio que fue posible gracias a esta primera exploración, y fue la inclusión de la categoría de patrimonio científico como una categoría en
la Ley de Patrimonio Natural, Cultural y Biocultural de la Ciudad de México, ¿no? Fue esta ley que se expide más o menos entre 2021 y 2022. eh, Tuvimos la oportunidad de participar como académicos en los diálogos, de convencer a la Comisión de Derechos Culturales de la ciudad sobre la importancia de este patrimonio para, para la garantía de derechos tanto culturales como científicos. Ustedes saben que la ciencia en la ciudad y en el país se considera un derecho humano también. Y entonces este diálogo ya a nivel de las normativas, pues era muy importante y se logró incluir al patrimonio científico como una categoría preliminar en esta ley. Y derivado de eso, también tuvimos la oportunidad en el marco del PUEC, de colaborar en el Plan de Manejo Integral del Centro Histórico 2023-2028, incluyendo recomendaciones para la catalogación, identificación, perdón, e inventario de este patrimonio, que precisamente son al menos unas directrices, porque en realidad la recomendación de qué cosa es patrimonio y qué cosa no es patrimonio tiene que venir en principio de las personas que habitan ese patrimonio. Pero bueno, en el contexto de este plan de manejo tuvimos la oportunidad de impartir talleres, luego con el fideicomiso del centro histórico de participar en la escuela de participación ciudadana del centro histórico, y poco a poco se han venido desarrollando una mayor conciencia sobre el patrimonio científico entre la población y un mayor entusiasmo para promover las primeras declaratorias de patrimonio científico, que esperamos la primera salga este año que viene, probablemente para el Instituto Médico Nacional o para el Acueducto de Guadalupe. Finalmente, quiero concluir esta exposición invitándoles a que consulten nuestros documentales. Esta parte de difusión ha sido muy interesante para nosotros en este canal que hemos titulado Territorios del Saber en YouTube, ¿no? Y también a estar pendiente de nuestras publicaciones y muy abiertos a las colaboraciones que puedan surgir en el contexto de esta comunidad de estudiosos sobre los objetos y los flujos en la ciudad. Bueno, con esto concluiría, agradeciendo también, reconociendo el trabajo del equipo que conforma la cátedra, la doctora Ana María Cheto y de la doctora Judith Ibaduiza, además de un servidor. Y pues les agradezco mucho por su atención y quedo a sus órdenes para sus preguntas o comentarios. Muchas gracias, Parsifal, por esta bella conferencia y el riquísimo trabajo que hacen desde la cátedra. Creo que es un ejemplo muy bueno de cómo los entornos y territorios que habitamos muchas veces tienen un patrimonio que no apreciamos hasta que alguien nos lo muestra, ¿no? Y a partir de ahí, esta forma de ver la ciudad desde la ciencia y el patrimonio científico es súper enriquecedor. Pues sin más, si te parece, damos paso a una ronda de preguntas. No sé si alguien se anima ahora a pedir la mano, a pedir la palabra levantando la mano, o bien si alguien quiere poner su pregunta o comentario a través del chat. En mi caso, me impresionó mucho esta reflexión, de cómo nosotros pensamos las ciudades, las mexicanas, ¿no? Sobre todo, como si fuéramos, la recepción de un flujo de conocimiento que viene desde Europa y los países desarrollados, ¿no? Hacia nuestras ciudades que son sumamente, pasivas en este flujo, y en realidad no, ¿no? Y este rescate tanto del patrimonio científico, digamos, de la modernidad, como del conocimiento construido a través de el conocimiento, bueno, precolombino, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy bello el rescate de la Plaza de las Tres Culturas, como el todo el conocimiento que hay ahí, ¿no? Los códices, el estudio de la herbolaria, me impresionó muchísimo. Bueno, no sé si alguien se anima ahora a, preguntar algo. Aprovecho que está acá, el doctor Parsifal. Bueno, en el chat tenemos un comentario de Ariadna Esquivel, que dice que te agradece. Fue muy interesante y muy reflexivo. Es verdad que necesitamos seguir fomentando la ciencia en la cultura.
Y definitivamente, por mi parte, ya era la segunda vez que escuchaba, una participación tuya, pero siempre ha sido muy enriquecedor conocer los entornos y nuestras ciudades desde este punto de vista, ¿no? Em, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta al respecto. A mí me gustaría saber, Parsifal, el tema de la catalogación y del patrimonio, de identificar qué es patrimonio y qué no, pues implica procesos muy complejos, ¿no? Entonces, tú haces énfasis en que el patrimonio se debe de reconocer desde la mirada de quienes lo habitan. Pero al mismo tiempo hay una tensión porque, por ejemplo, este ejemplo que ponías del primer reloj sincronizado, la gente puede vivir al lado de él y hasta que alguien no te dice que eso tiene otro símbolo que, bueno, otro significado que no es algo religioso, por ejemplo, sino que es algo científico, es difícil conocerlo. Entonces, no sé si nos puedes ayudar a compartir una reflexión sobre esto. ¿Qué tanto, o sea, esta tensión que al mismo tiempo es muy válida, ¿no? Es necesario que la gente que habita el territorio reconozca su patrimonio y pueda decirlo, pero al mismo tiempo, pues no siempre reconocemos la riqueza de este. Sí, claro. Mariana, primero agradecerte por tus palabras, y muchísimas gracias también por esa reflexión y también agradecer a esta Adriana por su comentario. Y respecto a tu pregunta, eh, pues sí, es muy curioso, ¿no? Porque incluso el concepto y la discusión sobre patrimonio es una discusión que surge en la academia, un poco enajenado, ¿no? De la realidad y la cotidianidad de las personas. Pero si consideramos, ¿no? La vocación social que debe tener la universidad, en este caso, por ejemplo, la UNAM, pues claramente allí la vía que se justifica es esta este diálogo, ¿no? Que tiene que existir entre los académicos que primero les parece algo muy interesante y quieren rescatarlo, ¿no? Pero no debe ser de forma autoritaria, sino que debe ser promoviendo este diálogo, ¿no? Y estos procesos de aprendizaje mutuo con las personas que viven en los objetos de estudio que a uno le interesan, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando iniciamos esta cuestión de patrimonio científico, pues dijimos nosotros, incluso había muy buena relación con las autoridades de la Ciudad de México en ese momento, dijimos, ah, no, pues hay que proponer que esto sea ya declararlo patrimonio, ¿no? Y primero era chocar quizá con cosas que ya estaban declaradas como patrimonio histórico cultural y que los colegas de cultura o de historia sentían que una declaratoria adicional le bajaba importancia a la que ya habían hecho ellos, ¿no? Por supuesto, la intención es que fuera complementaria, pero luego en realidad entendimos que más bien la iniciativa debía venir desde la gente que sí habitaba los lugares, ¿no? Entonces, es entonces que revertimos un poco la estrategia y dijimos, bueno, primero hagamos investigación, hagamos muchísima difusión y tratemos de hacer estos ejercicios participativos, aunque tarde bastante, ¿no? Y la realidad es que nos hemos encontrado con personas maravillosas en el camino que viven en los lugares y que se apropian de estas historias y que ven, ¿no? El riesgo que corre el patrimonio y dicen, no, es que ya está destruyéndose, pero hay que rescatarlo. Y son, por supuesto, las que más impulsan a esto. Entonces, la lección que hemos aprendido es que pues la universidad tiene que salir de las aulas a las calles y establecer estos diálogos para tanto poder entender mucho mejor lo que estamos estudiando como para poder preservarlo. Muchas gracias, Parsifal. Tenemos una pregunta en el chat de Alex Peralta, que pregunta sobre cómo participan las políticas públicas en estos esfuerzos. Sí, muy buena pregunta, ¿no? Bueno, yo diría allí que habría primero que ver cuáles son los instrumentos de política pública que se tienen, ¿no? En este caso, son dos leyes, por ejemplo. Una es la ley de patrimonio cultural, biocultural, etcétera, eh, y la narrativa de derechos culturales, ¿no? Que existe en la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Pero me parece que la parte innovadora es
juntar esta narrativa de derechos culturales con la narrativa de derechos educativos y a la ciencia, ¿no? Que también existe en la Constitución de la Ciudad de México y en la Constitución Federal, y que es algo que, aunque está incluido en la Constitución, ha sido muy difícil de digerir para todo mundo, para académicos, para políticos, para ciudadanos, ¿no? En realidad se incluyó a las prisas porque la UNESCO recomendó que la ciencia debía ser un derecho humano, ¿no? Pero sin entender lo que implica que la ciencia sea un derecho humano. Quiere decir que todo mundo tiene derecho a tener un laboratorio sofisticadísimo para desarrollar lo que cada quien quiera. Pues no, ¿no? Más bien se refiere a que debemos pensar formas en que el conocimiento esté disponible para mayor gente. Y luego ya si nos vamos a una lectura más profunda, que es la que a nosotros nos gusta, de la ciencia abierta, el hecho que la ciencia sea un derecho humano es un posicionamiento político antihegemónico contra esta idea de que solo unos países desarrollan la ciencia y los otros la consumen, ¿no? Entonces, los instrumentos de política pública en este caso son muy importantes. Tenemos ya las leyes, tenemos las recomendaciones, pero muy pocas veces tenemos el instrumento de instrumentación secundario. Yo diría que este plan de manejo del centro histórico es una cosa pionera en cuanto a eso, incluso en el mundo, ¿saben? Porque en pocos lugares se ha hablado de patrimonio científico. España tiene mucho en patrimonio industrial, pero no con un énfasis en la parte de la ciencia. Y, y habría que hacer más de estas regulaciones secundarias para poder entenderlo bien, pero pues allí el gran reto, ¿no? Es que la regulación sea lo suficientemente eficiente, pero que no sea restrictiva, ¿no? En el sentido de quedar desfasada de la realidad de una cultura que está en constante transformación. Creo que la experiencia que vamos a tener muy interesante el siguiente año va a ser la primera declaratoria de algún objeto de la Ciudad de México como patrimonio científico y sobre de eso iremos aprendiendo, eh, iremos aprendiendo mucho más. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta en el chat que es de Julia Hernández Aragón. Y ella dice, bueno, pregunta, como institución vigilante o supervisora de los patrimonios culturales, ¿qué hacer cuando se derriban los edificios históricos? Y ella comenta que hay casos específicos en Parral, Chihuahua, donde se están derribando tales vestigios históricos. Y yo me imagino ahí también que es el agregado, el reto agregado en términos de patrimonio científico, porque muchas veces en nuestra cultura no lo reconocemos en sí como un patrimonio. Hasta que alguien lo explica, lo podemos valorar, ¿no? Entonces, adelante, Parsifal. Sí, bueno, pues ya que se destruyó, ya realmente hay poco que hacer, ¿no? Es un debate muy interesante, ¿no? Por ejemplo, imagínense ustedes toda esta discusión que ha habido últimamente en Europa sobre la reconstrucción de los edificios históricos, ¿no? Que fueron destruidos, no digamos durante la guerra, porque ustedes saben, la mayoría de las ciudades europeas en realidad están reconstruidas, ¿no? Pero tan importante es la referencia cultural del siglo XIX para ellos que decidieron reconstruirlas, ¿no? Pero, por ejemplo, últimamente en Berlín eh, y en los países de los Balcanes, está de moda destruir la arquitectura soviética para reconstruir la arquitectura decimonónica, ¿no? Entonces, habría uno que preguntarse si eso valdría la pena acá, ¿no? Por ejemplo, cuando se destruye un bien cultural, ¿vale la pena reconstruirlo hasta el último detalle? Es una pregunta completamente abierta, ¿no? Incluso soñadora, ¿no? Porque primero es que haya los recursos para poder hacerlo, ¿no? Pero, pues más bien tiene que haber mucha participación ciudadana allí, ¿no? Que hable de la trascendencia de eso, ¿no? Por supuesto, ¿no? A mí me encantaría que alguien
dijera, vamos a reconstruir el pabellón de México en la exposición de París, ¿no? En algún lugar de la Ciudad de México, ¿no? Porque nos hablaría mucho de ese momento histórico, ¿no? Pero bueno, ese sería uno de los debates, ¿no? ¿Qué hacer, no? Y la otra cosa que sí se puede hacer, y creo que vale mucho la pena, es ayudarnos de todas estas herramientas también son vivenciales, que son las herramientas digitales, para difundir y mantener viva la memoria de estos espacios, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que estaría estupendo poder hacer es lo que ha hecho la UNESCO recientemente, que hizo el Museo Virtual del Patrimonio Robado, ¿no? De la humanidad. Pues también podríamos en México hacer el Museo del Patrimonio Perdido de México, ¿no? Eso sería realmente muy interesante. Y allí la gran labor es la preservación de los archivos, porque siempre queda una foto, siempre queda algo a lo que podamos referenciar. ¿Cuál sería la institución encargada de hacer eso? Bueno, pues en realidad tendría que ser el INAH, ¿no? El INAH debería también tener una dimensión de este patrimonio científico y sobre todo, ¿saben por qué? Porque si bien siempre se han encargado del patrimonio arqueológico, resulta de que muchas de las piezas que se pretenden repatriar de patrimonio arqueológico fueron extraídas a través de procesos históricos científicos. O sea, alguien venía a hacer una expedición científica aquí y se llevaba artefactos arqueológicos, ¿no? Al extranjero. Entonces, esa parte todavía no está bien visibilizada y ese patrimonio científico también contribuiría mucho a entender la historia del objeto. Gracias. Tenemos otra participación de Jesús Alberto Hernández, que se siente muy honrado por haber acudido a esta invitación a escucharte y que piensa que es un estupendo esfuerzo de la UNESCO y de la Academia por revalorar y preservar el patrimonio histórico y que desde un punto de vista toda la ciudad es resultado de la ciencia y de la tecnología, aunque no toda esa ciencia y tecnología son patrimonio histórico. Este, y que pregunta si han pensado en incluir un apartado a su plataforma de difusión que contextualice los distintos periodos de nuestra historia con esos hallazgos, ¿no? Y vinculando la historia del pensamiento científico con la técnica y el desarrollo de la ciudad. Claro que sí, muchísimas gracias por el comentario y por la pregunta. Fíjate que sí, de hecho, en la guía de patrimonio científico de la Ciudad de México que publicamos hace unos 4 años, sí hay una periodicidad, ¿no? Cada lugar tiene su línea del tiempo. Y luego pensamos mucho y dijimos, bueno, pero ¿será que los dividimos conforme a la clasificación, a la periodización histórica más popular? No sé, eh, época prehispánica, colonia, México independiente, México contemporáneo, pero todavía estamos indecisos de hacerlo, ¿sabes? Porque tenemos una reserva con las periodizaciones históricas. En realidad, muchas de estas periodizaciones históricas también parten de la manera en que se ha escrito la historia y que muchas veces también es hegemónica, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando a uno le dicen que la edad moderna, ¿no? Comienza, ¿no? Con el fin de la Edad Media y etcétera, en realidad eso está muy ad hoc a una situación particular en Europa, pero no necesariamente tiene que reflejar la situación en otros lados, ¿no? O, por ejemplo, se postula que la Edad Media termina con el Renacimiento, ¿no? Porque hay un boom de ideas, ¿no? Pero se desconoce, por ejemplo, todo lo que se hizo de ciencia durante la propia Edad Media, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? El diálogo, por ejemplo, de Europa con los reinos árabes que no tuvieron un oscurantismo per se durante esa Edad Media, ¿no? Entonces, todavía estamos allí viendo cómo podemos conciliar una periodización histórica, ¿no? este, Va a ser una tarea que espero se pueda resolver, o tal vez no se va a resolver, pero, pero al menos es un ejercicio que es interesante de hacer. Lo que vale mucho la pena, al menos aquí en el caso mexicano, es destacar dos cosas que me parecen fundamentales. Una es, primero, todo lo que tiene que ver con lo prehispánico, ¿no? Con las tecnologías e hitos prehispánicos, ¿no?
Y luego, hubo una corriente de decir: "Hay que desentrañar toda la ciencia novohispana", y me parece que es importante. Pero como nosotros la vemos, lo que estamos tratando de integrar es las genealogías de este saber. Entonces, por ejemplo, conectar un personaje acá con otro que estaba anterior y así, y han salido cosas, muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo, el hecho de que el pri l la primera noticia que se tiene sobre la obra de Immanuel Kant, que Juárez referencia muchísimo, a lo largo de sus escritos. Uno dice: "¿Cómo llegó el libro a México?", ¿no? Bueno, pues llegó a la biblioteca del Palacio de Minería, ¿no? Y entonces, ¿por qué a los mineros a los ingenieros en minería, a los, químicos les interesaba Immanuel Kant? Por el simple hecho de que, la mayoría de ellos se instruyeron en Alemania, en las escuelas de minas de Alemania, el propio Humboldt, ¿no? Entonces, por allí hay como esa trascendencia que es lo que estamos interesados en destacar, incluso más allá de los propios periodos históricos. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, sobre qué institución sería la encargada de cuidar el patrimonio científico. ¿Sería el INA o el INBA? Imagino que tiene que ver también con estos periodos científicos de los cuales hablabas hace ratito. Y Sí, bueno, mm, de entrada yo creo que constitucionalmente y por ley orgánica tendría que ser el INA, ¿no? Y ya cuando se habla de algo que pasa del siglo XX para acá, pues probablemente el INVAL, ¿no? Que también son muy interesantes esos patrimonios científicos, ¿no? Pero yo creo que que todavía hay un hueco, una ambigüedad legal allí que puede ser una oportunidad, ¿no? Por ejemplo, yo pensaría que ahora que ya existe una Secretaría de Ciencia, Tecnología, Humanidades e Innovación, ¿no? Sería muy conducente que hubiera allí una directriz para conservar el patrimonio científico, sobre todo también de los museos que tienen colecciones en el aspecto científico, ¿no? Ahorita está muy disgregado, ¿no? Entonces, para dar una respuesta más concisa, yo creo que la conservación, la investigación y la dictaminación del patrimonio sí tendrían que correr a cargo del INA o del INBA para decir cómo lo conservas, cómo lo restauras, ¿no? Pero, el resguardo y la protección podría irse al ramo de ciencia y tecnología, ¿no? Que es donde podría ser. O bueno, es que está muy disperso, ¿no? O sea, imagínense, por ejemplo, un lugar que tiene mucho patrimonio científico es el Museo Tecnológico, y ese le pertenece a la CFE, ¿no? Otro que tiene patrimonio científico es el Museo de Historia Natural, y ese le pertenece a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, ¿no? Otro que tiene mucho patrimonio científico es el Museo Ferrocarrilero, ¿no? Por ejemplo, y ese no sé a quién le pertenece. Entonces, está muy disgregado. Sería bueno que la Secretaría de Ciencia tomara, cartas en el asunto como una recomendación muy respetuosa. muchas gracias. A ver, otra pregunta en el chat. Adelante. Además de agradecer tu excelente conferencia, la pregunta es, vivimos las ciudades cotidianamente, pero no las valoramos. Entonces, ¿se puede considerar que se pierde identidad y por ello no se valora el patrimonio cultural? Y te hago la otra pregunta del chat de una vez, que habla sobre cómo ligar los eventos a futuros como el Mundial de Fútbol, que contribuyen que el foco de atención y del presupuesto se quite de este patrimonio y de la identidad mexicana, y cómo se podría aprovechar, digamos, para proteger el patrimonio. Sí, o sea, respecto a la primera pregunta, estoy completamente de acuerdo. Si vivimos la ciudad muchas veces por las situaciones tan dramáticas, ¿no?, que hay en la vida personal de cada quien, ¿no? Vivimos la ciudad a veces como zombis, sin darnos cuenta de lo que hay cuando vamos pasando, ¿no? Este, y entonces estamos condenados a en realidad no vivirlas, ¿no? Porque entonces no estamos ejerciendo ese derecho a la ciudad. Tenemos que ser más conscientes de la historia que hay en lo que nos rodea, de detenernos en la belleza de esas historias, porque son las que nos van a permitir generar una conciencia cultural,
¿no? Y entonces también revertir esa constante, sobre todo de la Ciudad de México, que lo decía tanto este importante cronista, eh, no voy a decir el nombre porque, tal vez lo erre, ¿no? Porque, no estoy muy seguro, pero lo que decía es que, este, la constante de la Ciudad de México es destruir lo único para construir lo que hay en todos lados, ¿no? Entonces, si no somos sensibles a la belleza de todas las dimensiones de la cultura, incluida la ciencia, pues vamos a estar condenados a perder ese patrimonio y a seguir pensando y a seguir pensando de que no somos nada, ¿no? En el contexto de la ciencia y eventualmente también, ¿no? En el contexto de la propia cultura, ¿no? Ese sería el riesgo. Y en cuanto a la segunda pregunta, ¿me puedes recordar cuál era la segunda pregunta, por favor? Sobre el Mundial de Fútbol y estos eventos internacionales. Oportunidades de oro para poner sobre la mesa estas situaciones. Y de hecho, México tiene una larga tradición en ponerse creativo en estas cosas, ¿no? O sea, acuérdense ustedes de la genial idea de Pedro Ramírez Vázquez de hacer la Olimpiada Cultural en paralelo a la Olimpiada Deportiva, ¿no? Eso sería una gran cosa. Hombre, si se hiciera algo similar, para ahora el mundial de fútbol, creo que sería un ganar-ganar para la ciudad, para sus habitantes, pero también para los que están organizando el propio mundial de fútbol. Pues muchas gracias. No sé si alguien más quiere aprovechar este momento para hacer una pregunta a Parsifal. Es el momento. Y si no, Parsifal, si nos puedes compartir dónde podemos conseguir más información de la cátedra. Ya le pusiste tu canal, pero igual si lo puedes poner en el chat, sería muy Sí, bueno. permítanme, les voy a compartir la página de la cátedra y también les voy a compartir nuestro canal donde pueden consultar los documentales. Y bueno, estamos a sus órdenes, siempre entusiastas de otras colaboraciones. También vamos a seguir colaborando con el PUEC en cosas muy interesantes. Entonces, Mariana, te agradezco muchísimo y también, por favor, haz extensivas nuestro agradecimiento al doctor José Gasca y, por supuesto, les agradezco a todos ustedes por el favor de su atención. Muchísimas gracias, doctor. Le doy el agradecimiento también de parte del doctor Gasca, que lamento no poder conectarse, pero que está muy contento de que participas en esta sesión. Y a todas y todas las personas que estamos aquí en el aula, gracias por haberse conectado a esta segunda sesión del seminario permanente. Ciudades, entornos, objetos y flujos en las ciudades. Les recuerdo que la siguiente sesión será el 27 de noviembre a las 12:30 sobre data centers, financiarización y resistencias. Pues muchísimas gracias. Con esto damos por cerrada la sesión del día de hoy. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.